Ya estamos casi finalizando las clases del gran panorama bíblico. El gran panorama bíblico, hemos hablado acerca de que el tema principal de las Escrituras es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Eso debe estar aquí. ¿Sí? Ahí debe estar. Hemos hablado de los primeros capítulos de Génesis. Génesis capítulo 1 y 2 nos habla de quién era el pueblo de Dios. Adán y Eva. ¿Cuál era el lugar de Dios? El huerto del Edén. ¿Cuál era el gobierno y bendición de Dios? La presencia misma de Dios paseándose. El Edén no solamente era el lugar de Dios, sino que representaba inclusive el reposo de Dios, la presencia. Ellos disfrutaban de una presencia plena con Dios. Ese reino, ese patrón del reino se pierde en Génesis capítulo 3, ¿lo recuerdan? Pierden el reino, ya no hay reino de Dios. Hemos llamado esa etapa como el reino perdido, pero luego el Señor va tratando hasta que le promete la restauración del reino. ¿A quién? A Abraham. Le promete un pueblo, le promete una tierra. El pueblo, a la final vemos que es el pueblo de Israel. Le promete la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, que hemos visto que la tierra de Canaán es la misma parte donde estaba la región de Edén. Y el gobierno de Dios o la bendición de Dios, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerden que toda la escritura empieza o se desarrolla para nosotros conocer la historia desde Génesis capítulo 3:15. La simiente suya te herirá en la cabeza y tu simiente te herirá en el calcañar. Es decir, la simiente redentora, la simiente prometida. Y de ahí en adelante, la Biblia es hablar en base a la simiente. ¿Quién es la simiente? En Gálatas capítulo 3, si no me equivoco, dice que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, el Señor hace un patrón del reino, Dios está gobernando, se pierde ese reino por causa del pecado, Dios le promete ese reino a Abraham y luego vamos viendo el reino parcial. Todas las promesas, sí, vemos desde Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, vemos que todos esos libros nos narran cómo poco a poco el Señor hace su promesa o cumple su promesa de un pueblo, ¿verdad? A la final de una familia, ya tenemos un pueblo como tal, el pueblo de Israel. Vemos cómo ellos conquistan la tierra prometida en Josué y vemos cómo ellos tienen el gobierno y bendición de Dios. En ese caso, el gobierno, ¿cuál era? La ley de Moisés, eso representaba el gobierno de Dios, las leyes de Dios. Ellos estaban siendo gobernados directamente por Dios y el tabernáculo representaba la bendición o presencia de Dios. ¿Ok? Luego, en las últimas semanas hemos hablado de que ese reino, aunque era parcial, llegó un momento donde hubo una monarquía, ¿cierto? Donde el primer rey fue Saúl, luego fue David, luego fue Salomón, luego fue Roboam, hijo de Salomón. Ahí se divide el reino y ahí empieza el tiempo de los profetas. Los profetas empiezan a decir o a anunciar que el reino de Dios o vendría un mejor reino de Dios que lo que estaban viviendo. Ellos no estaban diciendo vamos a volver al tiempo de David, vamos a volver al tiempo de Salomón, no. Ellos estaban anunciando un mejor futuro, ¿ok? Y cuando llega el Señor Jesucristo, nosotros vemos que todas esas promesas de los profetas se cumplen en Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer o vamos a ver en detalle en el día de hoy. Hermanos, quiero comenzar el estudio como tal con esta pregunta. ¿Cuál es la clave para interpretar la Biblia? ¿Cuál es la clave para interpretar la Biblia? ¿Alguno me podría responder en esta mañana? Con una sola palabra usted lo puede responder. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave?
Oh, Señor. A ver, aquí está. Cristo. Si usted no ve a Cristo en las Escrituras, usted no va a entender las Escrituras. Va a creer que es simplemente una historia, como algunos creen que es una historia ficticia, pero no. Es la historia de la simiente redentora que es Cristo, que comienza en Génesis 3:15 y todo apunta a Cristo, absolutamente todo. Busquemos este versículo, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Está el Señor con los discípulos. Hay dos discípulos que van camino a Emaús, están tristes. El Señor Jesús se le presenta ya resucitado, ellos no le reconocen. Y el versículo 25 dice el Señor Jesús recriminándoles, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y más adelante en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En quién? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, todo hablaba de Cristo. Y ellos en este momento estaban entendiendo eso. En 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esta es una nota muy importante. Usted puede leer las Escrituras, pero si el Señor no hace la obra iluminadora, el entendimiento, usted no va a entender nada. Entonces, ¿a quién debemos recurrir? Recuerden la predicación del pastor Luis la semana pasada. ¿A quién debemos recurrir para buscar de Dios? A Dios mismo. Si Él no se nos muestra, jamás podemos alcanzar a llegar a conocerle como debe ser. Entonces, nosotros debemos entender que las Escrituras siempre va a guiarnos a Cristo Jesús. Si no vemos a Jesús en toda la Biblia, entonces no estamos realmente entendiendo las Escrituras. Hermanos, ya hemos visto los profetas, ¿recuerdan? La última clase vimos los profetas, ellos empezaron a anunciar un nuevo pueblo, un nuevo pacto, una nueva tierra, un nuevo templo, ¿cierto? Todas esas cosas empezaron a anunciarlo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todos esos anuncios de los profetas. Jesús es el cumplimiento de las profecías o de las promesas del Antiguo Testamento. Fíjense este ejemplo, es muy, muy, muy interesante para que entiendan lo importante que son las genealogías. Algunos que no les gustan las genealogías, pero lo importante que es una genealogía. Vamos a ver esto. Génesis capítulo 38. Vamos a buscar 3 citas para que podamos entender lo importante que es. O sea, me voy a basar en la genealogía, pero mi intención es que podamos entender lo importante que es el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 38. Voy a subrayar unas cosas allí, si usted quiere también lo puede subrayar, por favor. Génesis capítulo 38. Versículos 27 al 30 dice: y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sara es un varón, aquí, ¿ok? Por si acaso.
Pero si usted ve el título que le colocaron es Judá y Tamar. Es la historia de Judá y Tamar. No pierde de vista el nombre de Fares, que es hijo de ¿quién? Lo acaba de decir. De Judá y Tamar. Fares, hijo de Judá y Tamar. Ahora, vamos a comparar ese versículo con Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Ruth está en la Biblia, hermano. ¿Sí? Después de las crónicas, Esdras, perdón, sí, me confundí. Jueces, Ruth, antes de Samuel. Jueces, Ruth. 4:18. ¿Lo tienen? Ruth 4:18. Estas son las generaciones de ¿quién? Fares. ¿Quién es Fares? Hijo de Tamar y Judá. ¿Quién es Judá? Hijo de Jacob o Israel, es el mismo. ¿Okay? Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a ¿quién? A David. ¿Quién es David? ¿Quién? El rey David. No pierda de vista eso. Entonces, venimos. Miren. Están los hijos así, ¿verdad? Adán, ¿cierto? Set. De Set viene una línea donde sale Noé también. De la línea de Noé sale Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Pero por la línea de Sem es que sale Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob y Esaú, pero por la línea de Jacob, entonces salen los 12 hijos. Pero por la línea de Judá, ¿verdad? Sale Fares, ¿cierto? Luego Fares engendró a toda esa gente, ¿verdad? Hasta que llegamos a Booz y Booz engendró, Isaí engendró a David. No pierda de vista eso y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Demuestra cómo es que es hijo de David, hijo de Abraham, porque Jesús era hijo de José, ¿cierto? Demuestra cómo es eso. Empieza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Y Jacob a quién? A Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar ¿a quién? Fares engendró a Esrom, Esrom a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró a ¿quién? Al rey David. Y luego todas las genealogías que va desde David, Roboam, ¿verdad? No viene por Salomón, así, por Salomón, sí, David, Salomón, Roboam, y todos estos fueron reyes de Judá. Todos estos, los otros nombres que siguen fueron reyes de Judá. Y los reyes de Judá, cuando se divide el reino, recuerden que el Señor había prometido el reino estable a David, a la casa de David. Se divide el reino, Jeroboam y Roboam, y de la línea del reino del sur, Roboam, todos los hijos, algunos fueron muy buenos, como Josías, Ezequías, reyes de Judá, que fueron piadosos. Pero nunca de esos reyes fue lo que se esperaba. Todos ellos de alguna manera hicieron cosas que no fueron correctas. A la final, versículo 15, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces hay una línea ininterrumpida por todos los reyes de Judá, pasando por David, pasando por Judá y pasando por Jacob, por Abraham, hasta Adán. Una línea
Hermanos, si hubiésemos tenido solamente el Antiguo Testamento, diríamos, ¿quién es el Cristo? Pero en el Nuevo Testamento nos dice, ¿quién es el Cristo? No como una pregunta, sino como ya una afirmación. ¿Quién es el Cristo? Jesús, hijo de José. Muy bien, esa es la idea. Marcos 1, 3 y 14 y 15 nos dicen el propósito del Nuevo Testamento. Estamos hablando de, mi punto aquí en esta mañana es comunicarles cuál es el propósito del Nuevo Testamento. Es simplemente para que usted vea cómo se interpreta el Antiguo Testamento. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿hijo de quién? Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa profecía se cumple ¿en quién? Juan el Bautista. Él mismo dijo, yo soy uno de que clama en el desierto. Entonces aquí está diciendo, ya eso se cumplió, y él está anunciando al Señor. En el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el evangelio de ¿quién? El reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, o en este anuncio, en esta buena noticia. Entonces, ya hemos pasado por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice, el reino de los cielos se acercó. Pero ¿quién estaba allí? Estaba los ángeles y los truenos y las trompetas y cielos nuevos y tierra nueva, no. Pero Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿El Señor Jesús estaba mintiendo? No estaba diciendo, está por ahí, ya está casi. Faltan 2000 años, pero está casi. No, se acercó ya. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Y hemos hablado que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Esas tres cosas se cumplen en Cristo. Cristo es el pueblo de Dios, Cristo es el gobierno y bendición de Dios, Cristo es el lugar de Dios. Y eso van a ser los 3 puntos de esta mañana. Vamos con el primero. Jesús es el verdadero pueblo de Dios. Hermanos, ¿quién fue Adán? ¿Quién fue Adán? Para eso dice el repaso. ¿Quién fue Adán? ¿Qué dice ahí? El representante de la humanidad en ese tiempo. Él era el pueblo de Dios y él nos representaba a todos, ¿cierto? Romanos capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 15. Vamos, por favor. Hoy vamos a movernos un poco. Lo siento, vamos a leer un poco de Biblia. Perdónenme. Romanos 5 y 1 Corintios 15. Romanos 5, 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿quién es ese uno? El primero, Adán. Y el segundo, Cristo. Cristo es el segundo representante de la humanidad. Adán es el primer representante de la humanidad y Cristo es el segundo representante de la humanidad. Ahora, todos nosotros nacemos ¿en quién? En Adán. ¿Quién es nuestro representante? ¿Y Adán hizo correcto? No, él hizo mal. Y se nos achacó a todos nosotros. ¿Quién es el segundo Adán o el segundo representante?
Cristo. El que está en Cristo, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Hizo las cosas correctamente. El que está en Cristo se le achaca como si hubiese hecho las cosas correctamente. ¿Cierto? Esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿quiénes son los dos representantes de la humanidad? Adán y Cristo. Pero Cristo es un segundo, mejor y verdadero Adán. Segundo, mejor y verdadero Adán. Adán representa el acto pecaminoso, él es el uno. Eso ha traído condenación y muerte. Adán es el representante de la raza humana, pero Cristo es el otro. Él representa justicia, Él hizo justicia y Él ganó justificación y vida. Y eso le cae a todos los que están unidos a Él, el cristiano, los muchos. Así como por uno los muchos son constituidos, así por uno, por la obediencia de uno, los muchos también serán constituidos. Hermanos, Cristo es el verdadero o el representante que usted debe buscar. Usted se acuerda en la escuela. ¿Se acuerda en la escuela? Usted no se representaba a sí mismo, ¿verdad? Mañana reunión de padres y representantes, los niños no, ¿cierto? Entonces, así mismo es con Dios. Alguien me hizo una pregunta el día de ayer. Cuando yo oro, ¿debo orar en el nombre de Cristo, al Padre, en el Espíritu Santo? Yo dije, correctamente, pero vamos a entender lo que tú me acabas de decir. Cuando tú vienes y dices en el nombre de Jesús, amén, no es un cliché, porque la palabra de Dios no dice, ore en el nombre de Jesús, amén. No, eso es un acto que uno entiende quién es mi representante. Yo no me acerco a Dios diciéndole, Dios, aquí estoy yo, bendíceme, guárdame, protégeme. No. Yo vengo a ti representado por Cristo, en el nombre de Cristo. Cuando usted va a una agencia, algo que la atiendan gubernamentalmente, yo vengo recomendado ¿cómo se llama? Apadrinado, ¿verdad? Bueno, me mandó tal persona. ¿Cómo no? Vamos a atenderlo. Así mismo. Tú no te presentas con tu nombre. Mire, él me mandó, es mi representante. Es con él la cosa. Ajá, exactamente. Así mismo es con el Señor Jesucristo. Usted recibe las cosas de Dios no porque Dios lo ama mucho a usted, sino porque Dios ama demasiado a su Hijo. Y como usted está en su Hijo, Dios lo ama a usted. ¿Ok? John Murray dice, no sería correcto decir que la obediencia de Cristo fue la misma en contenido o demanda que la de Adán. Cristo fue llamado a obedecer en condiciones radicalmente diferentes y le requirió cumplir demandas radicalmente diferentes. No es la misma condición en que nació Adán en que nació Cristo Jesús. ¿Ok? La obediencia en Cristo Jesús fue mucho más grande. Adán tenía unas condiciones más fáciles. Cristo no. Y Cristo lo pudo hacer. ¿Okay? Cristo era el portador del pecado. Adán no. La demanda mayor era morir. A Adán nunca se le pidió morir. Nunca se le pidió eso. Cristo vino a redimir. Adán no vino a redimir. ¿Cierto? Así que Cristo representó la totalidad de la obediencia en la que Adán falló, pero bajo condiciones totalmente diferentes y con demandas comparablemente mayores. Adán pecó y estando en el huerto de Edén con todo resuelto, Jesús venció en un desierto donde no había nada. Cristo es mejor. Cristo es mejor, superior.
El que se gloríe en Cristo. Amén. Pero hay otro representante también en la historia de la Biblia, Israel. ¿Quién era Israel? Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es ese hijo? Según el contexto, Israel. No recuerdo el capítulo exacto de Éxodo, pero dice que Dios le dice a Moisés: dile a Faraón que deje salir a mi hijo para que vaya y celebre fiesta en el desierto, para que me adore en el desierto. Si alguien puede buscar la cita, se lo agradezco, por lo menos para dejar grabado la cita. No lo tengo en la mente ya, pero en Éxodo debe ser entre el 3 y el 4, por allí. Ok, entonces, Israel pensaba que ellos eran el Hijo de Dios. No los hijos de Dios, sino el Hijo de Dios como nación. ¿Ok? En Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Oseas. Cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Oseas dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Los israelitas pensaban: bueno, sí, el Señor nos llamó de Egipto, nos sacó de Egipto, ¿cierto? Pero resulta que en Mateo te interpreta Oseas capítulo 11, dijo: no es Israel, es que se está cumpliendo en Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. Cristo estaba representando al verdadero Israel. Israel, dígame, hermano. Éxodo 6:11, creo. Entra y habla a Faraón de 6. Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. No, hay uno que dice: a mi hijo. ¿Qué dice? Bueno. Ya te he dicho que deje de ir a mi hijo. A mí, para ese mismo. bendecirla. Ese mismo. No has querido dejarlo ir de aquí, yo voy a matar a tu hijo, el primogénito. Ok, entonces, no has querido dejar de ir a mi hijo, entonces yo voy a matar a tu hijo, ¿verdad? A los primogénitos, ¿cierto? Cristo es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Muy bien, ese era Éxodo 4:23. Perfecto. Seguimos. Israel, hermanos, era simplemente una sombra. Era la sombra. Cuando hablamos de sombra, ¿a qué nos referimos? ¿A lo verdadero? A un reflejo nada más. Por ejemplo, aquí en este momento ustedes ven la sombra ahí atrás, ¿verdad? Pero ustedes no se dirigen a la sombra. La sombra es una proyección nada más, pero no es la realidad. Israel era una sombra, Cristo es la realidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted ve en Israel simplemente estaba anunciando, estaba señalando a algo mejor o al verdadero. ¿Quién es el Israel verdadero? Cristo. ¿Quién es el Hijo de Dios verdadero? Cristo. ¿Quién es el pueblo de Dios verdadero? Cristo. El que está en Cristo es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero... Había dicho otra cosa. Romanos 4 del 9, no lo vamos a leer por razón del tiempo para poder avanzar, pero lo puede leer en su casa. Romanos 4, 9 al 11 y el versículo 16. Jesús es el verdadero pueblo de Dios. Quien está en Jesús es el verdadero pueblo de Dios, es el verdadero Israel. Gálatas 3, 6 al 29. Vamos a leer eso así. Gálatas 3. Muy importante Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tienen? Síganme, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién?
Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos ¿con quién? El creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nada lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la promesa es por la ley, porque la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es el de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es hasta el 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nos ha llevado para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje ¿de quién? De Abraham soy, y heredero según la promesa. El que está en Cristo es heredero de las promesas que se le hizo a Abraham. Eso es todo, hermano. Segundo punto. Jesús es el lugar de Dios. ¿Cuál era el lugar al principio? El jardín del Edén, recuerden. Ese era el momento, el tiempo donde Dios estaba. Pero después era Canaán, ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero ellos dos representan el reposo de Dios. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 7, a Hebreos capítulo 4, versículo 11, ya estos pasajes yo los leí en una clase anterior, no los voy a volver a repetir, lo puede buscar las grabaciones, ¿verdad? Pero allí se nos dice que Israel nunca entró en el reposo de Dios, pero cuando habla de reposo, se está hablando de que nunca entró a la tierra prometida. Entonces la tierra es igual a reposo. Y dice, el que está en Cristo ha entrado en el reposo del Señor, ha entrado en la tierra prometida. ¿Ok? Y en Mateo 11, 28 al 29 nos dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Quién es el descanso? ¿Quién es el reposo? Cristo. El que viene a Cristo reposa. Creer en Cristo es haber entrado sencillamente en la tierra prometida. Tercer punto, lo vamos a dividir en dos: el gobierno y bendición de Dios. Vamos con la bendición de Dios.
Al principio, ¿cuál era la bendición de Dios? Estar en el lugar de Dios. El Edén era el santuario, era el lugar donde se podía estar en la presencia de Dios. Luego, en la historia, vemos que fue el tabernáculo. Él representaba la presencia o bendición de Dios. Luego del tabernáculo pasamos al templo, ¿cierto? Luego el templo representa la presencia y bendición de Dios. Pero ¿qué dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14? En el principio era el verbo, hablando de quién? Del Señor Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitar significa, o es la palabra original es tabernaculizar. Tabernáculo. Él habitó. Tabernáculo significa habitación habitación, sí, habitó. Aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde se manifestaba la gloria de Dios? En el tabernáculo y en el templo, ¿cierto? Bueno, y en el jardín del Edén, obviamente. Pero Cristo dice, vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Él es la bendición de Dios. Ezequiel 47 del 1 al 9, importantísimo. Ya estamos por terminar. Busquen conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 47. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, usted se dará cuenta que la mayoría de sus capítulos, Dios está llevando a Ezequiel en una visión para ver un templo, ¿ok? O la restauración de un templo. Muchos creían que eso se cumplió cuando Israel o Judá llegó del exilio de Babilonia y reconstruyeron el templo. Pero las descripciones que da son más abundantes o más gloriosos que el templo que se llegó a reconstruir. Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿De cuál casa? El templo que él estaba viendo. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, unas aguas dentro de un templo, hermano. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad, ¿qué? Las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera, que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán, ¿qué? Sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. ¿Qué dice el Nuevo
Testamento. ¿Quién es ese río? El último día y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, Ezequiel, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Cristo estaba diciendo, esa visión de Ezequiel soy yo. Yo soy ese río que da sanidades. Yo soy ese río que el que se sumerja y nade en él recibirá sanidad. Él es la bendición de Dios, hermano. Cristo es la bendición de Dios. Hay un himno hermoso que dice: hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Qué himno tan hermoso, muy, muy bíblico realmente. Entonces, ¿dónde decía eso en la Escritura? Cristo no está diciendo: yo soy el agua de vida, de su interior correrán ríos de agua viva. Y, ¿qué estará diciendo eso? No. Ellos entendieron, porque Cristo, como dice la Escritura, Él apeló a las Escrituras. Hermanos, a veces nosotros queremos predicar y se nos olvidan las Escrituras. Cristo predicó en base a las Escrituras. Él no predicó siendo Dios. Él pudo haber dicho otra cosa, pero no, él dijo: ya yo dije eso y simplemente le estoy diciendo que yo soy el que ya se había dicho. No estoy inventando otra cosa. ¿Ok? Pero en cuanto al gobierno de Dios, en el jardín del Edén había un mandato de Dios. ¿Cuál era? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. Había una consecuencia positiva si permanecían de esa manera, obedeciendo, ¿verdad? El árbol de la vida. Dice: ahora que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Pero a la final vemos que eso, hubo un mandato y a la final terminó cayendo todos en pecado. Luego vemos la ley mosaica, el gobierno de Dios en Israel. La ley mosaica, ¿cuál era el propósito de la ley mosaica? ¿Salvar a la gente? No, simplemente revelar el pecado. Romanos capítulo 3, versículos 20 o 21, no recuerdo exactamente el versículo exacto, pero es Romanos capítulo 3. Pero dice que el propósito o el fin de la ley es simplemente revelar el pecado. Pero Cristo cumplió la ley y nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La justicia de Dios se cumplió en Cristo, y el que está en Cristo tiene la justicia de Dios. Sujel Michelén dice: por medio de la muerte en la cruz, la ira de Dios y el problema del pecado fueron resueltos. Fue por medio de la gracia de Dios que Jesús murió por nosotros, fue en sustitución de nosotros. Él es el Cordero de la Pascua, Él es todos esos sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo propició realmente y definitivamente la ira de Dios, hermano. La ira de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de la maldición de la ley. Ese es el gobierno de Dios. Ya no estamos bajo el gobierno de la ley, sino bajo el gobierno de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo por medio de Cristo o por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el gran intercambio que ha ocurrido entre nosotros y Cristo.
A Cristo se le ha atribuido culpabilidad. Cristo lo trató como verdadero culpable, siendo no culpable. No le infundió pecado. Lo trató, lo contó como el más grande pecador. Y a nosotros se nos atribuye la justicia, no se nos infunde. No somos justos naturalmente, sino que somos contados y tratados por Dios como justos. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Algunos me dirán esta mañana, pero yo te dijo eso. Y no me cansaré de decirlo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tú quieres estar con el Señor Jesús en la eternidad. Arrepiéntete ahora, porque si no, el Señor promete una eternidad lejos y separado de Él. Tú quieres seguir lejos y separado ahora, en la eternidad serás separado eternamente, porque lo que tú no quisiste ahora, no lo tendrás en la eternidad. Pero tú quieres a Cristo ahora, vienes y te arrepientes y vienes a Cristo en fe ahora, la recompensa es que tendrás a Cristo en la eternidad. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo. El mundo se crucificó para mí y yo me crucifiqué para el mundo. El mundo murió para mí y yo morí para el mundo, es lo que está diciendo Pablo. Y muchos cristianos dicen, y yo vivo para Dios y para el mundo. Y el mundo me atrae. Yo no estoy diciendo que no nos atraiga el mundo, pero el cristiano vive como muerto al mundo. Si a mí me gusta el pasticho, me gusta, ¿ok? Me encanta. Me encanta. Por si acaso, te aceptan invitación. Me encanta el pasticho. Pero por voluntad y providencia de Dios yo muero. Y ustedes están en el funeral y alguien trae pasticho, ¿qué va a ocurrir conmigo? ¿Me lo comeré? Porque estoy ¿qué? El muerto no responde a las tentaciones. No responde a lo externo. El cristiano vive así, muerto al mundo, considerándose muerto al mundo, inerte al mundo. Pero es una cuestión que uno debe procurar cada día, buscar no y no al mundo, crucificar al mundo en su vida. Si no, estás vivo al mundo, entonces véngase. Es así, hermano, es así. Entonces, cada cosa que te ha traído en el mundo, el cristiano verdadero renuncia voluntariamente a esas cosas. Y dice no hoy, y dice no mañana, y dice no pasado mañana, y hasta el día que se muera dice no. Y eso debería ir de menor a mayor en proceso. Eso es la santificación. Si no está ocurriendo santificación en tu vida, no ha habido justificación al principio. Entonces lo que primero que debes es recurrir a Cristo. No luchar en tu fuerza, sino recurrir a Cristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, clavar el pecado. Repasamos ya para terminar. Reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Hemos visto ya el patrón del reino. ¿Quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. El lugar de Dios, el jardín del Edén. El gobierno de Dios, la palabra de Dios, habían relaciones totalmente perfectas. Luego vemos que ellos pierden el reino. Nadie es reino de Dios. Ellos son expulsados del lugar de Dios y ellos simplemente son acreedores de la maldición por su desobediencia. Luego el Señor promete el reino a un hombre, los descendientes de Abraham.
¿Cuál era el lugar que Dios promete? Canaán. La bendición no solamente a Israel, sino a todas las naciones en tu simiente. Luego vemos el reino parcial. El pueblo de Dios ahora es los mismos descendientes de Abraham y los israelitas. El lugar de Dios es Canaán, ¿verdad? Que le colocan ahora la tierra de Israel. Y el gobierno de Dios es la ley más un rey. Tabernáculo, pero también se le promete un rey. Y ya hemos visto la semana pasada el reino profetizado. El pueblo de Dios ya no se habla de un Israel, sino de un remanente de Israel. El lugar de Dios se habla de un nuevo templo y una nueva creación. Y el gobierno de Dios se habla un nuevo pacto, un nuevo rey y una nueva bendición. El reino ahora, el reino presente, no es el que te da mucha plata. El reino ahora no es el que te da yates y lujos, no. El reino ahora es ser de Cristo, porque Cristo es el nuevo Adán, es el nuevo Israel, Jesucristo es el verdadero tabernáculo y templo, Jesucristo es el nuevo pacto y es el descanso de Dios. Entonces, para terminar, el reino de Dios está presente ahora en su iglesia. Y cuando usted hace cosas para Dios, usted puede decir, estoy haciendo avanzar el reino de Dios. No es un título por allá. No. Estoy en la obra o el reino de Dios. Recuerden que los reyes, para invadir una nación, ellos no llegaban sino que llegaban a un punto o una playa y de ahí empezaban a avanzar y a ganar terreno, ¿cierto? Esas son las conquistas. El evangelio, el reino de Dios se va conquistando no de manera física, sino de manera espiritual. Cada vez que tú proclamas el evangelio del Señor y una persona se arrepiente, el reino de Dios ha ganado otro. Y así va. Y podemos decir, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Nuestra oración es, Señor, ayúdame a hacer avanzar el reino. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque ya tu reino está presente, no de manera final ni consumada, aún, Señor, de una manera parcial también. Pero estamos esperando la consumación. Cuando tú vengas, Señor Jesucristo, cuando tú vengas con tus ángeles y establezcas tu reino definitivamente aquí y estemos por siempre contigo. Pero ahora, Señor, aunque tenemos esa esperanza, ayúdanos a vivir ahora, Señor, como pertenecientes verdaderamente al reino, renunciando a la inmoralidad, renunciando al pecado, renunciando a lo depravado, renunciando a los deseos de la carne, al mundo, crucificando al mundo, siendo nosotros crucificados para el mundo, muriendo, Señor, cada día para buscar que tu reino avance, que nosotros podamos conocer cómo vive un ciudadano del reino de los cielos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por este tiempo. Amén.